Hola, ¿qué tal? Pues hoy hablaré segunda parte de ayudas innecesarias cuando algo no se ocupa. Em, a veces es muy bonito ayudar porque da una satisfacción personal. A veces se ve como un poderío, una forma de controlar también. Es muy bueno ayudar, claro. La palabra ayuda encierra muchos significados. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona puede hacer las cosas por sí misma, por sí solo? Uno que tiene que hacer orientar, uno tiene que dar ciertos instrumentos o cierto ambiente para que esa persona se ayude a sí misma. A veces la ayuda se impone muy fuerte y no quiere ser recibida por otras personas. Entonces, ayuda yo no digo que no, uno hay que ayudar a ayudarse en varios aspectos, pero también que la otra persona vea, porque el fenómeno que se da es se inhabilita a la otra persona. Si yo veo que una persona puede escribir una tarea, voy a ayudar a que lo haga, voy a encaminarla, voy a encauzarla a que lo haga. No lo voy a hacer todo por esa persona. Esa persona tiene esa habilidad, esa capacidad. Hay personas que tienen más habilidades, hay personas que desarrollan más capacidades, más ayudas. Y María Montessori, la doctora Montessori, que fue nominada al premio Nobel varias veces, nunca se lo entregaron. Fue muy y sigue siendo muy reconocida a nivel países, Estados Unidos, a nivel internacional. Muchos principios de Montessori se aplican en la educación de diversas escuelas, nada más que le tachan el nombre de Montessori. Ha habido un poco de animadversión o como algo muy negativo. Una de las primeras mujeres en medicina en Italia, una de las primeras en estudiar psicología, psiquiatría, el yo, en estudiar los niños, sino nada más estudiar la cuestión didáctica o realizar materiales, sino ser parte de un grupo, ser parte de una problemática o ser parte de una solución, el aprender a aprender, el embrión espiritual. Hablaba de las ayudas innecesarias, como a veces el adulto desde aquella época se imponía a ayudar y ayudar, cuando la otra persona puede desarrollar también sus capacidades y de eso se trata la educación, desarrollar las habilidades o capacidades. Hay cosas que se deben de ayudar, que se deben de orientar, que se debe de tener cierta ayuda, pero cuando alguien lo puede hacer, esperar que otra persona lo haga, crea también muchas veces una especie de codependencia de la otra persona. Esa persona, dependiendo de la edad, dependiendo de la cultura, está codependiendo mucho de la otra persona y no se está logrando el objetivo de la educación, que es en parte la independencia de ese individuo, de ese sujeto. Y a veces lo que pasa con la ayuda es de que se produce mucha flojera también. Hazme esto, abróchame los zapatos, hazme la tarea, escríbeme esto, fórrame el libro mientras yo juego videojuegos. No te voy a ayudar en algo que tú puedes desarrollar y que tú debes de desempeñar. Porque esa es también esta cultura, así como hay cultura del esfuerzo en muchas empresas, hay cultura del esfuerzo en muchas familias notable, hay cultura del esfuerzo en muchas fábricas, hay cultura del esfuerzo, también hay cultura de la flojera, ¿no? Tú hazlo. No, yo porque tú investiga, tú búscame la información, tú fórrame el libro, tú limpia esta mesa, yo no. Hay esa cultura también de desplegar o de desear en el otro que haga todo por nosotros mismos cuando lo podemos hacer. Entonces ahí es la cultura del esfuerzo, luchar, sentirse que hay producción, sentirse que hay en la base de la capacidad de cada quien puede salir adelante con ayuda de los demás. Nadie dice que hay que negar la ayuda cuando es necesaria y sobre todo cuando es personas allegadas a nosotros que queremos ver crecer, que queremos que salgan adelante, pero también queremos que haya una independencia, que esa persona ponga su esfuerzo, su energía, su inteligencia en desarrollar lo que tiene que desarrollar también. Porque hay mucho esa idea de que la labor de un maestro es hacerle todo al niño, todo, todo, todo. La labor es guiarlo, encaminarlo, promover el optimismo, ayudarle a que aumente en cierta medida su autoestima, pero no es hacerle todo. Hacer todo daña la personalidad también, de cierta manera, porque se está dependiendo siempre y en todo momento de la otra persona
Repito, ahí depende de la cultura, depende de la edad, depende de muchos factores o circunstancias. Entonces, nada más para redondear ese tema de las ayudas, hay tipos de ayudas, hay formas de ayudar, hay formas de recibir ayudas, hay formas de rechazar la ayuda. También hay quien dice yo no necesito esa ayuda, yo puedo solo, tengo la capacidad de ayudarme a mí mismo, de hacer las cosas por mí mismo. O a veces hay esta idea de soberbia, ¿no? Yo puedo, también lo contrario, no necesito ayuda de nadie en el mundo, yo puedo solo todo. También eso puede ser perjudicial o puede ser dañino cuando uno sí necesita muchas veces cierto tipo de ayudas, pero hay que medir las ayudas y hay que saber qué tipo de ayuda se les ofrece y la otra persona está dispuesta también a ayudar o ayudarse en su propio desarrollo. Voy a hablar un poquito de la experiencia. Estuve hablando en el video pasado sobre las impresoras, sobre los productos, sobre las garantías, los servicios, el trato al cliente, los managers, todo esto. Pues resulta que en China nos tocó ir a China. Yo no conocía China, tenía muchos mitos de China, como cuando uno va a viajes, trae muchas ideas previas que son mentira o que fueron verdad en su momento y van cambiando. Yo pensaba que la gente escalaba la muralla china y se iba y sudaba mucho y hacía un gran esfuerzo. No, hay un teleférico que te lleva. Hay un teleférico que lleva a la gente y te puedes ir por ahí a la muralla china. Sí hay ciertos, las personas que rapelean o que escalan, hay una ruta para escalar la muralla china, eso mide 21.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, es una de las grandes maravillas en el mundo. Esa la habían construido en contra de ciertos grupos de mongoles, era como una frontera. Y algo que a mí me admiraba mucho era como las pirámides mayas, cómo las construían, no solamente cómo levantaban esta muralla, cómo llevaban los materiales, en aquella época no había grúas, no había carritos, no había nada de eso, sino cómo pegaban los bloques. Yo tengo varias fotos de la muralla china y aparece blanco, yo siento que ese blanco es como una especie de yeso. La señorita que nos llevó, que hablaba español, hablaba chino, hablaba árabe, era políglota, hablaba muchos idiomas, nos dijo que le hice la pregunta, ¿cómo pegaban esto? O sea, ¿con qué material? No había cemento. No era lodo, como se piensa en muchas pirámides mayas y nacionales, usaban el lodo, lo mezclaban con pasto y hacían ciertos recubrimientos también, diferente a Egipto, donde era menos húmedo. Pero en China, ¿cómo pegaban los bloques para hacer las murallas? Y la señorita ahí nos dice que era con clara, según ella, que era huevo y arroz. Usaban el huevo y el arroz para pegar. Yo creo que esa muralla china está como si fuera una obra de arte, está reconstruida, está, digamos, retocada. No es exactamente la muralla china, digamos, original. Entonces, en las dinastías, China tenía muchas dinastías, China tiene muchos idiomas, la gente cree que nada más hay un chino. Hay como 75 dialectos y esto lo aprendí aquí en Monterrey en clases de chino que llevé los sábados. Iba a chino, me gustaba mucho ir a chino mandarín. Había muchos dialectos de chino y muchas formas de comunicarse. De un lado de China no entienden al otro, del sur no entienden al norte, del norte no entienden al este, del este no entienden al sur. Había que comunicarse con ademanes y con señas en el mismo China, porque no es nada más una especie de país enorme, pues, tipo continentes enorme, tipo Rusia, sino que hay variantes en los lenguajes también. Voy a poner un ejemplo. Para decir gracias se dice en chino xie xie, se escribe con X, X-I-E, X-I-E, se repite la palabra, la última lleva un acento en la E, xie xie. Pero en ciertas áreas de China, creo que en el suroeste de China, donde hay cuestiones de agricultura y todo esto, no dicen xie xie para decir gracias. Es como en México, diferentes tonos, diferentes entonaciones o diferentes dialectos. En cierta parte de China dicen xie xie. Yo tuve una maestra que nos daba chino y nos decía, Francisco, xie xie. O sea, y le hacía así tipo japonesa, gracias. Y tuve otra maestra que decía xie xie. Venían de diferentes lugares de China. Entonces, cuando uno aprende chino, no solamente es impresionante los signos, los caracteres, que no son letras, las representaciones de las dinastías Ming, de las dinastías Qing, de todo esto, sino los acentos y cómo se deben de clasificar los acentos en chino.
No es lo mismo decir Chongwo. Chongwo significa centro, Chong es centro, y Wo o Kuo, con acento en la O, es país. Por ejemplo, Moshige Ren es mexicano. Moshige Ren. Ren es persona mexicana. El Ren es persona. Pero hay lugares en China que dicen Moshige Ren. Entonces, cuando hablan tan rápido en China para entender la diferenciación de dialectos y todo, bueno, es realmente una proeza. Entender los acentos y luego entender las diferenciaciones y luego entender la velocidad a la que habla. Entonces, bueno, llegamos y está ahí, subimos en el teleférico, te dan una tarjetita muy interesante. El angosto son 6-7 metros, son 21.000 kilómetros. Obviamente no camine los 21.000 kilómetros. Ahí cerca de ahí un gran mago, David Copperfield, considerado uno de los magos o ilusionistas más importantes del mundo, atravesó, entre comillas, la muralla china. Ponía una mampara, se grabó todo esto, ponía una mampara y él pasaba y se veía como, o sea, no se veía cómo atravesaba la muralla, pero se veía como después del otro lado de la muralla aparecía David Copperfield. Obviamente un buen mago no revela sus secretos, yo no sé si era un doble o cortaron ahí la cámara porque hay mucha forma de editar en video y hacer trucos. Bueno, se ha usado la muralla no solamente para cuestiones históricas, para cuestiones comerciales, para cuestiones artísticas, para cuestiones políticas. Muchos políticos han visitado la muralla china, artistas, personas muy, muy reconocidas a nivel internacional también. Y hay un récord en la muralla china, creo que de 7 o 6 millones de personas que fueron en un solo día a visitarla. Hay un récord ahí, porque para poder subir, o sea, no es nada más el teleférico, o se puede ir por otra vía, a través de cerros, a través de veredas, todo eso, sino que están muy inclinados, muchos lados de la muralla están muy inclinados. Entonces un día de repente, pues ellos cuentan las personas a través de boletos, de boletaje, 7 millones o 6 millones de personas en un solo día, tuvo un récord también. Cuando nosotros fuimos nos tocó tranquilo por la temporada, no había muchísimas personas. Tengo fotos totalmente, el recorrido de la muralla totalmente vacías, no había ni una sola persona, increíble. Entonces dentro de la muralla hay como torres que se usaban para las vigilancias de aquella época para ver quién subía, quién bajaba, quién entraba, quién no entraba. Entonces, la muralla tiene muchas representaciones muy interesantes. Bueno, se hace un esfuerzo para subir, se consigue un tour, se consigue, bueno, nosotros fuimos y tengo fotografías de si hay videos casi vacía. Y en las torres, adentro de ciertas torres, hay firmas de muchísimas personas, de muchísimos colores. Y uno puede firmar ahí, poner su autógrafo, poner un nombre, lo que sea. Obviamente no es obligatorio. O sea, en la torre y después uno puede seguir caminando y seguir viendo. Hay halcones, estamos a, no sé, 1.000, 2.000, no sé cuántos estemos de altura, están súper, súper alto, cerros preciosos. Uno ve, me acordaba de Chiapas, aunque nadie le gana, hasta donde yo he ido, a nadie le gana en tonalidad de colores ni en arboledas a Chiapas. Voy a comparar Chiapas con esa parte de China. China que hay mucha nieve, hay mucho deshielo, ayuda mucho como en Japón a que florezcan, a que haya duraznos, a que haya frutos y todo, no necesitan regar generalmente. Pero Chiapas tiene plantas y arboledas todavía, yo diría, no voy a comparar superiores o inferiores, pero mucha más variedad que en China, en lo que yo vi de China. En China se ven muchos tonos de verde en cerros, los cerros que tienen cierto tipo de minerales, los cerros que les cae más nieve, que les cae menos nieve. Muy bonito, yo no estoy diciendo que no. Ya hay águilas, ya hay halcones, ya hay muchas aves y especies por ahí. Pero en Chiapas uno va viendo unos verdes impresionantes con caídas, con grutas, caídas de agua. Hay una diversidad todavía más en Chiapas que en China, creo yo, de verdes y de tonalidades también. Lo que tiene China es muchas plantas de diferentes tipos. En Japón hay bonsáis, plantas pequeñas que son muy reconocidas, que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer en una institución, las tienen en instituciones, en oficinas, pero China tiene mucha variedad de plantas de herbolaria, todo eso es muy interesante. De ahí la cuestión del té. El té, que es cha, se dice cha o cha,
es té, viene de cierto árbol, la palabra cha o té es un árbol, y de ahí viene los tipos de té, de chamomilla, de manzanilla, de té menta, té de manzanilla, té de fresa. China tiene todas las variedades de té o de chas que se puede ver. Y hay obviamente negocios de café y de té, obviamente muy, muy interesantes. Sí que el té sabemos que puede tener ciertas propiedades en algunos casos para ayudar a las personas. Lo tomaban los grandes emperadores. Los emperadores chinos comían oro, partículas de oro. Tenían, por ejemplo, una fruta o pan y le ponían partículas de oro. También tenían sus excentricidades, tenían también sus lujos en China. Y la verdad me gustó bastante la muralla de China. Obviamente, repito, no se recorre todo. Llevamos una guía que habla español. Y que ya arriba, pues ya otra perspectiva. Algo muy extraño que me sucedió, traía un celular. Y pues realmente es muy importante, obviamente, las comunicaciones, sobre todo en estos países. Yo sabía algo de chino. Yo tengo cierto nivel de chino, pero no el nivel que tienen muchos de hablar o de leer todo un periódico en chino. Yo todavía no puedo leer un periódico completo de chino, pero sé frases, palabras. Más o menos ahí tampoco puedo decir, sé bastantes caracteres, ni los chinos se saben todo su alfabeto, no es alfabeto, es abecedario o símbolos o caracteres o signos. En Japón está el hiragana y katakana, que se utilizan mucho los dos tipos de alfabeto, entre comillas, o sí, o de repertorio, y China tiene pues, 5.000, 6.000, 7.000 caracteres polisemánticos, o sea, cada carácter tiene muchas semánticas, muchos significados diferentes. Entonces, uno significa el cielo y ese significa el agua, por decir, o sea, significados que pueden parecer relacionados o no, pero el mismo carácter tiene mucha variedad también de interpretaciones dependiendo del contexto y dependiendo de cómo se coloque todo. Bueno, entonces yo traía algo de chino como quiera y cierta cuestión que había leído de la cultura y todo. Y a lo que voy es a lo siguiente. En la parte de abajo hay comedores, hay tiendas, hay lugares para souvenirs, que por cierto me iba a comprar una sudadera y que voy viendo, y esa es una cuestión que me pasa en muchos países, voy viendo las tallas de la ropa. Y uno piensa que la large es la misma que en McAllen, que en Estados Unidos, que en México. No, la large allá es la pequeña. O sea, es algo impresionante las tallas de ropa. Son muy, muy diferentes. Lo que es una camisa, una chaqueta, un pantalón, XL, XXL, es muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque la fisonomía de las personas o de los ciudadanos es muy diferente en cada país. Entonces lo que aquí es considerado pues inmenso, grande, en una playera, en una sudadera ya no lo tienen, no lo manejan generalmente. No manejan para turistas de tallas largas, por ejemplo, yo tengo talla larga de espalda. No soy large, esta camiseta no es large, en americano es XXL o XXXL, hay hasta XXXXL, hay como muchísimas diferenciaciones en las tallas y en la ropa por cultura. Y voy y pues me gustó una sudadera ahí creo que era gris o café o verde, no me acuerdo qué. Y le digo, y está bien padre, la había visto ahí. Había tienditas, las personas usan ciertos sombreros tipo japonés, tipo de bambú, para obviamente el sol. Este, y venden llaveros, y venden anteojos, y venden libros y souvenirs de la muralla china antes de subir o al bajar, puede ser, por decir. Venden ahí cuestiones de la muralla china. Por aquí tengo una, ahorita les voy a enseñar esto. Este lo compré ahí. Es toda la representación de una parte de la muralla china y ven los cerros y aquí viene toda la explicación en chino y viene en inglés. La cuestión del capitalismo en inglés. Hay empresas americanas en ciertos lugares también de China, no en todos. Entonces me gustó la sudadera y dije, no, pues no, pues cuando la veo dije, no, pues esta es talla mediana, media chica. Lo que es large allá o talla grande, para mí era talla chica o mediana. Ni siquiera me la podía poner la sudadera. Entonces no pude comprar ropa, no pude comprar sudadera. A mí me queda, pues chico todo prácticamente en las tallas de allá. No usan tallas extra large, extra grandes y todo. Bueno.
A lo que voy es a lo siguiente, me llamó muchísimo la atención una situación de venta. Yo creo que por eso China es considerado de los países que tiene mejor venta en el mundo de productos y de economía. México tiene ciertos nexos con China desde hace varias administraciones. México ha tenido también inclusive la cuestión del idioma, ha tenido buenos nexos con Japón, China, pero yo creo que más con China. Y China, recordemos que durante 30, 40 años había hambruna, había crisis, había pobreza muchísima como en Corea. Corea les hacía los uniformes militares a los chinos. Japón les hacía los uniformes militares. El bloque de China, de Japón, de Corea capitalista y Corea socialista, por así decirlo, eran paupérrimas. Había pobrezas, crisis, problemas de hambruna, de escuelas en muchos lugares por la cuestión de la territorialidad, por la cuestión de la comida. Por eso el arroz se adoptó, o los arroces se adoptaron como medida para ayudar a la gente a salir adelante. Estuvo China 30, 40 años en hambruna, en crisis, en una revolución, por así decirlo, muy, muy grave. Entonces llega Mao Zedong, que es muy reconocido, que está ahí en la plaza de Tiananmen, el dibujo, y que es muy controvertido, como muchos líderes son controvertidos, pero ayudó a cierta economía, cierto capital. Algunos dicen que no fue exactamente Mao Zedong, fue el sucesor, el que le siguió, que eran amigos, tuvieron rencillas y luego se contentaban. Dicen que fue el otro, no me acuerdo el nombre, honestamente, pero ellos ayudaron en la transición del capital también de cierto modo. No era todo nacional. Se dieron cuenta que había que importar, se dieron cuenta que no podían hacer todo, se dieron cuenta que tenía que haber capital de otros lados, se dieron cuenta que había que aprender español. Hay chinos que saben español, que quieren aprender español, que van a España. Hay una relación muy, muy estrecha entre España y China. Muchos de los libros chinos que yo llevé estaban impresos en España y tenía la traducción del español al chino mandarín, todo eso. Entonces se dan cuenta que se tienen que abrir al capital sin su esencia, sin su cultura, dejarla a un lado, sino que su cultura, su esencia, su historia, valorarla, enriquecerla y venderla, abrirla al mundo. Y eso es lo que hizo una China muy capitalista, muy global también, a su manera también. Algunos lo consideran socialista. En las cuestiones de las leyes son muy rígidos, existe la pena de muerte. En algunos casos, como en Japón, no en todos los casos, son muy rígidos con los mismos ciudadanos, por ejemplo, para las marchas y protestas. No puede haber marchas y protestas ciertos meses, pero otros meses sí. Hay cierto tipo de libertades y hay cierto tipo también de restricciones, que ahí depende del área, depende de la mentalidad. Pero China es muy bonito, muy interesante. Bueno, entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es que cuando entro a uno de las tiendas, yo llevaba ahí mis yuanes, la moneda oficial es el yuan, el yen es de Japón, el yuan o yuan es de China. Y ahí te cambian, hay cajeros y todo, o sea, hay modernidad y todo, no está todo desolado o aislado, tiene que haber modernidad, hay turistas, hay autobuses, hay refrescos que se toman aquí, hay de hamburguesas, de tacos, hasta de tacos mexicanos y todo, está muy globalizado esa parte de abajo de la muralla de China. Y cuando entro, yo no sabía, se me había olvidado, entré como en un estado pues de shock. Cuando veo a una china llega y me empieza a hablar como a 10.000 kilómetros por segundo. Me dijo un chorro de cosas que obviamente no le entendí ni la primera palabra. Entonces yo me quedé como diciendo, no le entendí, no sé, traía un diccionario, de nada sirve el diccionario porque pues estaba oyendo lo que me está diciendo. Entonces yo a puras señas le dije, me interesa ese producto, que eran, por ejemplo, tazas de China, papiros de China, escritos de China, productos, y le dije eso. Entonces me escriben una libreta, ellos traen una libreta y un lápiz o una pluma, y me escribe la cantidad. Sabía que le estaba preguntando el costo. Y me escribe la cantidad, por decir eran 25 o 30 yuanes, y le pone 30, nada más el número. Entonces yo le digo, no, ¿no? El gesto universal generalmente es el no, yo no quiero ese producto, está muy caro. Y empieza a decir, ¿cuánto me da Xingwen? Creo que es en chino, no estoy muy seguro, es Xingwen, ¿cuánto me da? En lugar de venderme a ese precio que estaba establecido en la muralla china, cerca de la muralla china, me dice, ¿se lo vendo? O sea,
pero a otro costo, al que usted me diga. Entonces agarro el lápiz y por decirle puso había 35 el costo. Y agarro el lápiz, permítame el lápiz y le pongo, yo hablando acá en inglés y en español, lo que podía, poniéndole aquí por decir 20 yuanes. Y me dice, sí, se lo lleva. Y me lo llevé a 20 yuanes. Haces como una especie de regateo, se regatea. Regatar no significa regalar el trabajo, no significa regalar el producto, significa bajar el costo, que generalmente son costos que ya están elevados. Lo que hacen ellos es elevar el costo para que uno tenga el poder y la autoridad como comprador para irlo disminuyendo. Fue muy interesante cómo nos comunicamos. Primero en ademanes, luego su lápiz y su libreta, y luego en lugar de decir no se lo vendo, quería mover ese producto a lo que yo le dijera. 20 yuanes, 25. Tampoco le dije un yuan, tampoco me lo llevé regalado. Y es que uno le va dando valor, se me hizo muy interesante, sin obviamente dejarla sin el producto súper barato, pero tampoco súper caro. Entonces lo que el comprador se le haría justo es lo que anotó ahí. No dijo, no se lo lleve, eso no se lo va a llevar. Y escribes ahí, en esa parte fue esa mi experiencia. O sea, ellos mueven el servicio mercancía. Yo creo que por eso están en los primeros lugares de economía. Porque todo el producto, en lugar de decir no se lo vendo a lo que usted pueda darlo o a lo que usted pueda comprar. Es algo increíble. Es algo increíble porque en la lógica de Latinoamérica, no, pues tú me pagas ese costo, yo no te lo doy. Ese producto se va a quedar ahí a ver cuándo se mueve. Y ellos sabían, como había poco turismo en ese momento, que no se iban a vender esos productos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Venderlo a bajo precio? Pues sí, que dejarlo ahí un mes más, por decir, que ocupar ahí un solo espacio. Entonces, no es robar, es regatear y es rebajar a un producto un poquito menos. Cuando uno va de turista, tratas de ahorrar, no traes a veces cambio, no traes dinero por todos lados, quieres estar ahorrando por una medicina o por un imprevisto, tienes que ahorrar por si hay algo, tienes que pagar autobuses y tienes que pagar taxis y tienes que pagar muchas cosas, entonces necesitas ahorrar. No estás llevándotelo regalado el producto, pero sí a un costo que consideras que puedes pagar y que es razonable. Y eso me pasó en dos lugares de la muralla de China abajo. Había empresas estadounidenses, americanas de refrescos, de comida ahí, y empresas chinas, no había japoneses, generalmente eran empresas chinas que vendían cuestiones, allá comen mucho el bambú. China tiene mucho platillo con bambú. Lavan el bambú, lo cortan y lo establecen ahí. Con bambú se hacen mamparas, se hacen cortinas, hay cortinas de bambú. Se utiliza muchísimo el bambú como en Japón también. Japón tiene muchísimo bambú, que es el alimento de los famosos koalas, los osos koalas y de los pandas también. El oso panda es uno de los osos que estaría en peligro de extinción en China y es uno de los símbolos más respetados nacionales también de China. No es solamente la bandera con las estrellas, no es solamente la cuestión de tanta literatura que tienen en China, tanta poesía, tanta filosofía, sino la cuestión del oso panda también es muy reconocido con la planta del bambú, más el cha o el té también. Entonces se me hizo muy interesante cómo llegamos a un acuerdo sin ni siquiera hablarnos prácticamente. La única palabra clave ahí era Xingwen, ¿cuánto cuesta? Xingwen. Y y se portó muy bien, me lo puso en un periódico chino, me lo puso en una bolsa y pues ahora el reto es traerse todo eso a Monterrey, que no se rompa, que no, que pase en los aeropuertos. A veces los aeropuertos checan demasiado, revisan demasiado los productos o las maletas de donde viene. No me tocó algo muy curioso, no me tocó tanta revisión ni aquí ni allá en China de productos. Yo creo que tienen tanta gente que no revisan tanto. Ahora, el aeropuerto de China, hay varios, obviamente muchísimos, pero el aeropuerto de China en el que nosotros estuvimos sí revisaban bastante. Había una parte donde te revisan las maletas, todas las de mano y las que vas a subir al avión. En el mostrador donde está la señorita que te da los boletos de avión, bueno, no te los da, te los vende los boletos de avión, no te los confirma, tú esto, te checan, también tienen rayos X para checar maletas que van adentro del avión. Y luego hay otra caseta que te checa el equipaje de mano, por ejemplo, una laptop, una computadora que llevas en la mano.
te la vuelven a checar. Y luego hay otra en China, después de 2, 3 revisiones, hay una como cuarta revisión en ese aeropuerto, en donde llega un militar en el aeropuerto y te vas tú llegando hacia el militar. Al lado hay una máquina de rayos X y él te dice al azar, aleatoriamente, esa y esa, póngala aquí. Él elige 2, 3 piezas de equipaje, o sea, cuando ya bajaste el avión, o estás llegando de Japón a China o de China a Japón o de otro país, esa y esa quiero ver esas maletas, las tienes que subir a la banda de los rayos X y ellos checan ahí y luego las vuelves a subir. Son fácil. A mí me tocó en el aeropuerto de China, de ese aeropuerto de China, limpio, ágil, llenísimo. Ahí no puedes perder nunca un pasaporte, una visa, porque no te van a dejar subirte al avión. Nunca te van a dejar, es muy difícil subirse al avión. Se tiene que uno que comunicar y luego en chino a una embajada y ver dónde está la papelería y ver dónde está la visa. A mí no me pasó eso, pero hay personas que han perdido documentos, han perdido todo eso, no los van a dejar entrar en un avión. Muy, muy difícil que los dejen. Es casi imposible. Entonces tienes que cuidar mucho la papelería, llevar una chaqueta que tenga bolsas para meter ahí la visa, el pasaporte, el dinero, la cartera, saber dónde está toda la papelería para tener orden de todo eso. Y era muy limpio, muy amables, muy eficientes, pero llenísimo. Ese aeropuerto estaba llenísimo, el que me tocó estar en China también. Un clima muy fresco, muy agradable, como en Japón. Y personas buenas realmente que venden, personas que tienen cultura, personas que los mismos chinos van a visitar sus plazas como la de Tiananmen. Hay tantos chinos que pues van a sus lugares, ¿no? Niños en escuelas, en secundaria, nos tocó ir en una época donde todavía están en clase, iban a visitar hasta templos en Japón, templos shinto o sintoístas, se dice shintoísta o sintoísta. Y hay templos donde van las escuelas con los maestros, no son laicas ni ateas, y se van a rezar los que quieran, y luego se van a la escuela, se van a la universidad y todo. Entonces es muy, muy interesante la cuestión de los templos en espacios públicos, la cuestión de las ventas y compras y la cuestión del idioma, qué complicado entender y qué complicado también comunicarse. Y eso que yo ya llevaba chino, yo ya llevaba cierto entendimiento de chino y no entendía nada de lo que me decía ahí abajo de la muralla china. Era otro tipo de chino y una velocidad espectacularmente rápida que no se entiende. Ahí uno tiene que hacer dibujos, tiene que sacar calculadora, tiene que hacer ahí más o menos maniobrarse para poder entenderse con las personas. Imagínate cómo pones, por ejemplo, hay una cosa que quería comentar. Hay personas que piensan, por ejemplo, que en Japón ya tienen carros solares y voladores, como en Alemania, que se conectan y que ya hay energías renovables y limpias. No es cierto. Hay gasolineras, ya hay petroquímicas, ya hay ingenieros, ya hay muchísimas refinerías. Estados Unidos tiene más de 350 refinerías. Más de 350 refinerías que siguen contaminando. Nada más que tiene otro tipo de aditivos. China tiene, no sé, miles de refinerías también. Muchas cosas se mueven con la gasolina, igual que Japón. ¿Cómo entras a una gasolinera en China? Cerca de la muralla china hay una gasolinera que tuvimos. Imagínate, si no sabes el chino, ¿cómo te comunicas? Pero hay que quitar también esa situación, creo yo, de que son más avanzados porque tienen energías limpias y renovables. No es cierto. Hay carros, hay polución, hay contaminación. Me tocó ver en Japón autos sumamente contaminantes que no estaban como calibrados. Camiones muy rápidos, también como aquí en Monterrey, buenos, puntuales, si llegaban puntual, eficientes, pero también contaminan con otro tipo de, digamos, de fórmula del petróleo. Entonces, esa idea de que todos los carros vuelan en China o en Japón, ¿no? Que todos los carros se conectan a la luz. Una de las desventajas de conectar un carro a los enchufes como en Alemania es que se gasta mucha luz. 12 horas hay que conectar un carro y no te da la eficiencia que debería tener un carro, por ejemplo, o sea, la velocidad. Esa idea de que todos traen un carro volador y que todos traen un carro solar, ¿no? Inclusive en China y en Japón en los ranchos le dicen a los carros muebles. Los muebles o los carros son más compactos, más pequeños. Cosa mala porque si tienes un choque o algo, pues ahí queda todo el carro. También tienes que tener seguros, como en México, tiene que haber un seguro, como en Estados Unidos, muy importante, de los carros, de los taxis, de los camiones. Pero es lo mismo, nada más que con diferentes tecnologías. Entonces, para que no se piense que el adelanto están allá volando los taxis, sí han hecho experimentos. En Japón me ha tocado ver en revistas de taxis voladores.
Son cabinas y no son voladores, son los que levitan, se levantan del suelo, como el monorriel o el tren bala de Japón y de China, se levantan del suelo por la fricción que hacen. Hay una capa como electromagnética, levitan, se levantan un poquito del suelo, pero no están volando este tipo de helicóptero, no se van hasta arriba y todo, o sea, no. Hay personas, por eso es muy importante conocer las culturas, por eso es muy importante ver la realidad, por eso es muy importante interactuar con la gente de otras culturas para realmente conocer la realidad de las cosas y que no nos vengan y nos cuenten mentiras o nos cuenten cosas que pueden producir prejuicios sociales o estigmas sociales y pensar que todos en Japón tienen carros voladores o que todos en China nadie contamina, cosas así, ¿no? Entonces, fue muy interesante esa experiencia. Después les contaré mi experiencia en Japón, en los otros aeropuertos, en el monorriel, en el tren bala, y que con mucho gusto, pues aquí estamos compartiendo, aprovechando el tiempo y pues dejando un poquito de conocimiento para ilustrar, iluminar a los demás y que pues los demás se animen a viajar, se animen también a conocer otras culturas y a seguir investigando sobre otras formas de ser, de pensar. Es muy, realmente muy interesante y a mí en lo personal pues me gusta mucho no solamente vivir estas experiencias, sino poderlas narrar, poderlas compartir, poderlas contar para el beneficio de todos. Muchísimas gracias por su atención.